Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente la invitación cursada por el doctor y director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, México, donde también me han recibido en anteriores oportunidades. Quiero agradecer a Francisco Locmorán por tener la generosidad de permitirnos tener este contacto con ustedes, con los estudiantes, eh, para hablar un poco de algunas de los temas que hoy creo afectan al grueso de la humanidad y fundamentalmente desde una mirada centrada en la Argentina, pero también pensando en los efectos generales que esto habrá de tener por cuanto una pandemia claramente afecta a todos los países del globo terráqueo. Así que reitero una vez más el agradecimiento a todas las autoridades y damos entonces comienzo a esta participación. El COVID-19 indudablemente que ha traído consigo un cambio en todas las áreas, eh, producto justamente de su facilidad de transmisión. En nuestro país, en la Argentina, si uno hace un raconto respecto a los medios gráficos, recién en el mes de enero, el 21 de enero, hizo su aparición de manera evidente dentro de, de las tapas de los diarios argentinos. A partir de ese momento se fue ampliando permanentemente la aparición de estas notas hasta que el día 25 de febrero directamente ya no abandonó más las mismas y empezó a demostrar que la preocupación ya no era solamente sanitaria, sino que comenzaba a tener un fuerte impacto en lo económico. Un informe producido por los primeros investigadores que fueron justamente los que estuvieron en Wuhan, dan cuenta que la misma habría aparecido, o este nuevo coronavirus humano se habría manifestado a partir de una serie de casos que presentaban neumonía en esa provincia de la República China, y que en verdad era un patógeno o era un virus en realidad que se correspondía con la familia de los coronavirus, los cuales en verdad tienen distinto grado de impacto o de afectación. Todos recordamos en líneas generales, los primeros cuatro son los que generan simplemente resfríos, nada de mayor complejidad, pero estos últimos tres, algunos los hemos vivido todos en este siglo, el caso del el SARS, el caso del MERS y el caso de lo que hoy nos atañe, que es el coronavirus. De estos tres, justamente de la aparición de estos síndromes o síntomas, se logró individualizar que este cuadro o esta epidemia de síndrome respiratorio generó ya para el mes de enero un cuadro de situación complejo en China que llevó al aislamiento en la provincia de Wuhan de la población, la concesión de vacaciones anticipadas, y cada día la situación se iba haciendo un poco más compleja. Lo que sí decían en el informe publicado en la revista Nature en el 3 de febrero era que todavía no podían descartar las vías de transmisión, que se requería más investigación, porque todavía los pacientes eran pocos para poder establecer los patrones, pero lo que sí veían era que el virus estaba volviendo más transmisible entre humanos. Y por eso era que tenía que controlarse para ver si el mismo se volvía más violento, y en su caso ya debía pensarse en la preparación de vacunas y medicamentos antivirales que tuvieran amplio espectro para esas enfermedades infecciosas emergentes. Cuando uno habla de pandemias, automáticamente vuelve a la memoria lo que la humanidad ha debido enfrentar. Y en este caso observamos, por ejemplo, que desde Justiniano y aquella plaga de Justiniano que algunos indican que habría sido la causa del comienzo de la caída del Imperio Romano, hasta acá, más acá en el tiempo, de las cuales la que más nos impacta y recordamos, y que todo el mundo ha hecho mención en estos últimos tiempos, es la gripe española, que se desarrolló en el año 1918,
hace un siglo, y que generó una cantidad de muertes muy importante, sobre todo para la población existente en ese momento, de entre 40 y 50 millones de personas. Más acá en el tiempo, en cantidad de decesos es comparable el virus del SIDA, que generó entre 25 y 30 millones de muertes, y después vemos que han tenido un menor impacto, pero siempre son vidas humanas, en estos últimos tiempos el MERS, el SARS y el ébola. Y hoy llegamos al coronavirus. Si ustedes ven esta imagen, van a ver enfermeras con barbijos, algo que nos parece muy común en este tiempo, espacios en los cuales se recepta a aquellos que tienen el virus para desarrollar la atención o la cuarentena, y es un poco lo que nos ha vuelto a sorprender cuando uno ve las imágenes de lo acontecido en Europa, con las salas de atención médica desbordadas. Es indudable que toda pandemia tiene una correlación con la economía y que por lo general las epidemias, como bien dice Miguel Laborda Pomán, en los hechos van a tener impacto económico y que por lo general, salvo la peste negra, por unas razones que él desarrolla que son realmente interesantes, en los hechos en realidad siempre han generado circunstancias económicas adversas para las poblaciones. Pero hay algo que él plantea y que es cierto, que es que hace 100 años los líderes políticos tuvieron que enfrentar una decisión que es la misma que hoy escuchamos en muchos escenarios y en muchos discursos políticos, que era justamente la de decidir por una política de mitigación, esto es, una política en la cual no se paraliza la actividad económica a una costa de tener más enfermos y más muertos, o una política de supresión, que es precisamente la de colocar en hibernación, es decir, parar la economía, ¿sí? Con la finalidad de evitar que la curva de infectados se dispare y de esa manera tener demasiados muertos. Es claro que si nosotros vemos el decantar de esta postura, uno, por ejemplo, lo vio en el caso de Inglaterra, donde Boris Johnson en un primer momento había planteado esta idea de, bueno, la gente se va a contagiar, la gente va a generar va a poder generar contracuerpos y en consecuencia va a poder enfrentar la situación sin necesidad de parar la economía, hasta el momento en el que él fue víctima del coronavirus, contó que realmente estuvo muy mal. Y indudablemente esto, al vivirlo en carne propia, creo yo, ¿no? Me permito interpretar, generó también la idea de avisorar, además de los informes técnicos, que esto no era algo similar a una gripe o algo que ya había vivido la humanidad en tiempos recientes. Por eso en nuestro país, ya en el mes de marzo, y ante las imágenes que nos daban los medios audiovisuales respecto de lo que acontecía en el viejo continente, ante el grupo de los 20, el G20, el presidente de la República Argentina dijo claramente que él había tomado una decisión en nombre de todos los argentinos y que entre la economía, es decir, en esa idea de ralentización o en la idea de la salud, bueno, entre los dos, él privilegiaba la salud de los ciudadanos. Y por lo tanto, a partir de ese momento, lo que se adopta es una decisión, es una política, y esa política de Estado conlleva necesariamente toda una serie de consecuencias que voy a tratar de explicar en estos minutos que tenemos en común. Es acá donde el derecho, en realidad, empieza a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que se toma la decisión, una vez que se toma la estrategia, hay que implementarla. Y en estos casos, los estados implementan esas estrategias a partir del derecho. Por eso el derecho tiene mucho que ver con el desarrollo de las herramientas a utilizar para enfrentar el COVID. Y en este caso en particular, el derecho va a tener también sus contrapesos en la justicia, la cual va a analizar si las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo se corresponden o no, en primer lugar, con el bagaje de tratados de derechos humanos, la Constitución Nacional, etc. Por eso es que, si bien la decisión en nuestro país se centró en el cuidado de la salud de los ciudadanos, no por ello
implicó no regular las implicancias económicas que esto tiene, los efectos en la economía que esto tiene. ¿Qué se hizo para cuidar la salud? Vamos primero ese capítulo para después poder analizar el siguiente. En primer lugar, en el mes de marzo, a mediados de marzo, el 12, de marzo, se estableció el aislamiento obligatorio. ¿Qué era el aislamiento obligatorio? Aquellas personas que venían del exterior y que podían encontrarse en una situación de riesgo por haber venido de países en los cuales estaba declarada ya la existencia del COVID, o haber pasado por aeropuertos de esos lugares o por estaciones, cualesquiera sea por el territorio de esos países, automáticamente una vez ingresados a la República Argentina, debían en ese escenario quedarse en cuarentena, es decir, aislarse durante 14 días, tanto la persona que había venido del exterior como aquellos vínculos cercanos, es decir, los familiares que habían estado en contacto con él o amigos que hubieran podido estar en contacto con él. Bueno, se les pedía que estuvieran esos 14 días, se les pedía, no, se les imponía que estuvieran esos 14 días aislados para evitar la proliferación o el contagio de ese virus que podía haber traído o no la persona llegada del exterior. ¿Y qué se hizo para que esto tuviese cumplimiento efectivo? Bueno, se recurrió a la sanción penal. Y expresamente se dijo en ese decreto que la infracción, es decir, violar la cuarentena, el aislamiento, implicaba incurrir en los delitos tipificados en los artículos 205 y 209 del Código Penal argentino. El 205 es una norma que establece expresamente la sanción de prisión de 6 meses a 2 años para aquel que viole medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción, este sería el caso, o la propagación de una epidemia. Y el segundo caso es el 239, cuando hay desobediencia a la autoridad. Con lo cual aquí comienza a ocupar un rol fundamental las fuerzas de seguridad controlando efectivamente el cumplimiento de esta normativa. Tal es así que en poco tiempo hubo miles de causas iniciadas, pero ya aquí al día siguiente, o a los pocos 3-4 días de iniciada la cuarentena para estas personas que venían del exterior, una persona incumple y en consecuencia se le abre un proceso penal en la justicia federal como un delito federal y por consiguiente debe enfrentar ese proceso que puede derivar en la sanción penal que habíamos visto anteriormente. La segunda medida que se toma es la prohibición de ingreso al territorio nacional por parte de los extranjeros que no fueran residentes en la Argentina. Es decir, comienza a cerrarse las fronteras parcialmente, se sigue permitiendo que los argentinos vuelvan al país, pero en principio las fronteras se cierran para todo aquel visitante que no sea argentino que quiera ingresar al lugar. Exceptuados quienes, y obviamente aquellos que hacen al comercio internacional, porque no puede el país, en primer lugar, desabastecerse, y en segundo lugar, no dar alimentos al resto del mundo. Entonces, en ese caso, lo que es importación y exportación, se permitía el ingreso de las naves extranjeras y a su vez del personal que estuviera a cargo con un protocolo bien asegurado. Sin embargo, las noticias seguían siendo preocupantes. Ya la OMS había declarado que estábamos ante una pandemia y entonces el 20 de marzo de 2020 el gobierno nacional establece expresamente que ante la declaración de pandemia de la Organización Mundial de Salud del día 11 de marzo del 2020, que estábamos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, donde tal vez, como se veía en Europa, en Italia o en España, nuestro sistema de salud no pudiera hacer frente a la demanda que generase una explosión de este COVID, se establecen medidas destinadas a mitigar la propagación. ¿Y qué es lo que se dice? Que se sabe que no tenemos ningún tratamiento antiviral efectivo, no hay vacunas que prevengan el virus, por lo tanto, las medidas únicas que se conocen históricamente son las de aislamiento y distanciamiento social obligatorio. A partir de ahí, el propio decreto hace un análisis exhaustivo respecto de cuáles serían los fundamentos normativos para explicar por qué es constitucional y válido limitar el derecho de transitar que tienen todos los ciudadanos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y dice claramente que en los propios tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, permite reducir
o en algún momento limitar esos derechos para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud. Y este es uno de los supuestos. En igual sentido, se expide la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, el artículo primero establece que a fin de proteger la salud pública se constituye como obligación inalienable del Estado que a partir de ese momento todos los habitantes de la República Argentina deben encuadrarse, salvo los que estén exceptuados, en aislamiento social preventivo y obligatorio. En principio esto era una medida desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, pero ya se adelantaba que era posible que se pudiese ampliar esos plazos según la situación epidemiológica. Durante ese tiempo, todos los ciudadanos debían permanecer en sus residencias habituales o en el lugar que se encontrasen al momento de la sanción a las 0 horas del día en que entraba en vigencia ese decreto, que fue el mismo día de su anuncio, un jueves por la noche. En consecuencia, no podían concurrir a los lugares de trabajo. La idea era justamente que no hubiese confluencia en los medios de transporte para evitar el contagio del mismo. Y una vez más se establecía la sanción penal para el caso de que no se cumpliese y la posibilidad, en el caso de ser rodados que girasen por la ciudad, el de poder incautar el auto, retenerlo a los efectos de desmantelar el ilícito. Indudablemente que dictada la norma, aparecieron los planteos respecto de si esto era constitucional o no. Y aquí vuelvo a insistir cómo el derecho otra vez empieza a ejercer su rol para establecer los contrapesos necesarios que deben existir en todo Estado democrático, en toda república. En los hechos, ante un habeas corpus presentado por una persona que denunciaba que esto limitaba justamente su libertad ambulatoria, expresamente se dice que el decreto, los fundamentos del decreto son claros en cuanto a que no se conoce otro remedio para solucionar o para enfrentar esta pandemia, que la verdad es que la medida es de salud pública y por lo tanto se presenta como razonable y proporcional, y que además no es que no permite la circulación, sino que la restringe y solamente autoriza los efectos de ir a los lugares cercanos para el abastecimiento. Pero que la gravedad de la situación que se enfrenta, y sobre todo el desconocimiento sobre la enfermedad o sobre el virus, hace que la medida sea absolutamente ajustada al marco normativo. Máxime porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dicho ya en reiteradas oportunidades que el Estado tiene una obligación fundamental de preservar la salud de los ciudadanos en esos precedentes que ustedes tienen a la vista. Ahora, ¿no hay situaciones excepcionales? Y entonces, una vez más, la justicia dice, es cierto que esta que es constitucional, pero hay que analizar casos puntuales. En este caso era un pequeño, un menor, que tenía un autismo, padece un autismo severo, y en consecuencia, por diagnóstico médico, precisaba realizar una caminata diaria fuera de su residencia. Por lo tanto, es la justicia la que le concede un salvoconducto para que, a pesar de la disposición del DNU obligatoria para la ciudadanía, en este caso estuviera exceptuado porque había un deber fundamental o un derecho fundamental, que es el derecho a la salud particular de ese niño, que no podía ser preservada si él no tenía esas salidas al exterior. Pero claro, impacta también en el derecho de familia. Cuando los padres han tomado la decisión de divorciarse y tienen la guarda compartida de los hijos, indudablemente que haber establecido que no podía moverse de su residencia impedía el contacto directo con los hijos. Ante eso, distintos precedentes, pero tomamos el primero de un juzgado de la provincia de Buenos Aires, el cual estableció que ante el planteo de un padre que quería que le permitiesen el traslado de su hijo para poder estar en contacto con él, lo que se dijo, justamente ante la negativa del otro progenitor, que no quería exponer a los menores al riesgo de contagio, lo que se dijo es que en verdad el interés superior del niño está dado por esta obligación del Estado de preservar su salud y que no hay nada más seguro que el menor se quede en una sola vivienda sin estar expuesto a salidas a la vía pública. Por consiguiente, se deniega este derecho y además
se le dice que hoy los medios tecnológicos, sobre esto también vamos a hablar, dan la posibilidad de mantener un contacto mucho más directo, a pesar de que no es presencial, pero la virtualidad permite que el padre siga manteniendo ese vínculo con los hijos. Ahora, situación distinta es la que se da cuando puertas adentro de esa casa en la cual el grupo familiar debe estar recluido o aislado, se constatan escenas de violencia familiar. Y entonces, en ese caso, claramente estableció la justicia que no podía permitirse continuar a una persona que había agredido a su cónyuge y donde justamente el peligro a su vida estaba dentro de ese aislamiento, que continuasen los dos habitando en bajo ese mismo techo. En consecuencia, se da una orden judicial para autorizar a esta persona para que se fuese a otro domicilio ubicado en otra provincia y que pudiese transitar por las rutas sin ser pasible de la sanción o del delito de violación o de propagación de la enfermedad. Los abogados también empezaron a encontrarse con que la justicia se había suspendido, es decir, los plazos judiciales se habían suspendido. La idea era que los trabajadores del Poder Judicial lo hiciesen desde sus hogares. Entonces él lo que planteaba era justamente la idea de que él quería ir todos los días a su estudio para buscar sus carpetas, para buscar su token de firma electrónica, y de esa manera poder ejercer y defender a sus clientes. En este caso, la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que en los hechos el planteo iba en contra de la finalidad que tenía este DNU y que además, como la justicia había habilitado, primero solamente para situaciones excepcionales, pero en segundo lugar había dicho que eran válidas las presentaciones digitales efectuadas en el expediente virtual, no había ninguna situación que colocase en estado de indefensión. Con lo cual, la tecnología en este caso fue la que sumó para considerar la razonabilidad de la medida adoptada, porque no se lo dejaba a ninguno de sus defendidos en estado de indefensión. Si había riesgo, los primeros que plantearon que podía ser un efecto dominó eran aquellos que estaban en las cárceles argentinas, las cuales en líneas generales han sido en varias sentencias declaradas como que no cumplen con los recaudos que deberían, y donde en muchas de ellas se dan situaciones de hacinamiento con más presos que la cantidad que ese lugar debería alojar. Ante ese escenario, muchos de ellos, sobre todo los que se considera por nuestro ordenamiento población de riesgo, mayores de 60 años, que tienen alguna enfermedad respiratoria, etcétera, empezaron a pedir que se les permitiesen cumplir las condenas, o por lo menos el tiempo de prisión, ya no dentro de la cárcel, donde existiría el riesgo, sino en sus domicilios. En algunos casos la respuesta fue positiva, como en este caso, que era una persona de 67 años de edad y que tenía diabetes, pero que como era del grupo vulnerable se entendió que era mejor sacarlo de la prisión. Sin embargo, en el caso Courtauld, era una persona condenado por un delito de lesa humanidad, y en el escenario él estaba alojado en un pabellón para adultos mayores, en el cual lo que se dijo es que no había un estado de riesgo, porque justamente ese pabellón lo que hacía era aislar a las personas que eran población de riesgo por la edad, y por consiguiente no había ningún, es decir, iba a estar mejor cuidado dentro de la unidad carcelaria que estando fuera de ella. Por lo tanto, se rechaza en este caso el pedido de prisión domiciliaria. Claro, cuando la mayoría vio que había algunos que salían, empezaron a hacer los pedidos, y en este caso, una persona lo único que pide, el único planteo que hace es, habla del riesgo del COVID, pero no explica cómo ese riesgo lo impacta a él si es que tiene alguna patología. En consecuencia, se dice que la sola invocación del riesgo del COVID no es argumento suficiente para una prisión domiciliaria. Ahora, en el caso de una persona que tiene diabetes, hipertensión y que además requiere una intervención quirúrgica coronaria, bueno, en ese caso sí se decidió darle la posibilidad de cumplir en su domicilio. No así para una persona de 50 años, que su manifestación era que estaba deprimido por no recibir visitas, se dijo que eso no era un argumento para poder darle la libertad. Ahora bien, a la par de eso aparecen los trabajadores, y los trabajadores, sobre todo los trabajadores del sector médico,
se encontraron con que muchos de los hospitales estaban enfrentando la enfermedad sin contar con los elementos necesarios de protección. Y por lo tanto, varios de esos operadores de la salud iniciaron una acción contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y reclamaron justamente que se les proveyese de todos los elementos necesarios para poder ejercer su labor, pero cuidados y protegidos ante el eventual riesgo de contagio del COVID. Y la justicia hizo lugar y ordenó precisamente que se cumpliese con ello. Habíamos dicho que se había impedido en su momento, para evitar que ingresasen personas supuestamente o posiblemente con el virus, se cerraron las fronteras para los extranjeros. Bueno, a partir de allí, con el decreto 313, lo que se hizo fue ampliarlo aún a los argentinos que estuvieran fuera de la República. Se les dio un plazo de 5 días y vencido el mismo, aquellos que estaban fuera del país y que no habían regresado ya no podían hacerlo en principio. El gobierno estableció la posibilidad de algunos vuelos de repatriación, es decir, vuelos que iban a buscar argentinos y traerlos, pero siempre siguiendo un protocolo a los efectos de hacer que esas personas que ingresasen al país fueran especialmente monitoreadas para que cada llegada no generase un nuevo riesgo de expansión de la pandemia. Por eso se hace de manera escalonada. Pero sí se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas y consulados, debe brindar protección y atención a los argentinos que se encuentran fuera del país. Una vez más, la justicia tuvo que resolver ante el pedido de un argentino que estaba en Londres y que pedía que se autorizase a un avión a llegar a la República Argentina, previo paso por Brasil, y de esa manera poder ingresar a la República Argentina. La justicia de segunda instancia dijo que no, que en realidad podía ser cuestionable o no la medida, pero era razonable y tenía en miras un objetivo general común, que era precisamente el de proteger a la ciudadanía. Por lo tanto, se entendió que no correspondía hacer lugar a ese amparo. Este aislamiento se fue prorrogando hasta que entra en una segunda fase, en la cual la economía empieza a exigir también alguna suerte de relajamiento. Entonces, en esa segunda etapa se establece que se podrá autorizar, a pedido de los gobernadores de las provincias, al gobierno nacional, que se autoricen algunas actividades según los índices que tuviera cada uno de las provincias de casos alcanzados. La tercera fase, en realidad, ya cuando habían transcurrido casi 50 días del cuadro, lo que se comprobó es que se había logrado ralentizar el contagio, en realidad la duplicación de los contagios, que al inicio era de 3.3 días cuando se toma la medida del aislamiento, se había logrado llevar a un promedio de 17.1 días, y entonces eso, si bien obviamente no permite hablar de la superación de la pandemia, sí hace que se pueda visorar que el sistema de salud va a poder dar respuesta ante los casos que se puedan presentar en el escenario siguiente. Por eso es que se prorroga hasta el 10 de mayo. Vean ustedes, habíamos comenzado un 20 de marzo y ya estamos en el 10 de mayo, continuado con este aislamiento preventivo y obligatorio, pero ahora con más facultades a los gobernadores para tratar de dar facilidades. El 10 de mayo el país se divide en dos. Lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cordón se queda en la fase 3, donde hay controles más estrictos, y hacia el interior del país se diferencia entre ciudades de más de 500.000 habitantes y menos de 500.000 habitantes, y a partir de ahí las que tienen menos contagios o no tienen, bueno, se les autoriza a desarrollar una vida más normal que al resto. Con lo cual, esto se prorroga hasta el 24 de mayo, que en pocos días veremos si esto continúa o no en la República Argentina. Con este escenario lo que hemos logrado es tener un número de 373 fallecidos al momento, con una curva que se ha aplanado, con lo cual es evidente que lo que han hecho los argentinos al haber cumplido con este aislamiento, en su gran mayoría, es haber reducido el índice o el riesgo de explosión de la pandemia en la comunidad. Ahora, decíamos que eso era por el lado de la salud y el resultado ha sido positivo. Siempre recordando
que cada muerte duele. Pero en materia económica también se tomaron medidas, sobre todo cuando empezaron las prórrogas. Hay algo que uno debe tener en claro, que es que el comercio internacional ha sufrido un freno, ¿sí?, importante. Eh, a partir de eso, es indudable que eso impacta en todas las economías, desde las nacionales, los estados que recaudan menos, las empresas que no tienen operatoria y los hogares. ¿Por qué? Porque los ingresos, tanto de los formales como informales, empiezan a verse reducidos. Si una encuesta realizada en nuestro país daba cuenta de que el 84% de la población fue afectada por este parate económico producto del COVID, y en consecuencia también de la medida del aislamiento preventivo y obligatorio. ¿Qué medidas se tomaron desde ese aspecto? Y una vez más aparece el derecho. ¿Y el derecho qué hace? Bueno, regula, por ejemplo, conceder subsidios a las familias que tienen menores ingresos, dar un ingreso familiar de emergencia para un sector importante de la población. Al personal de salud se le da un bono para premiar por el esfuerzo que están haciendo enfrentando este riesgo, también a las fuerzas de seguridad que están permanentemente en las calles. Se toman medidas como las de fijación de precios máximos y se retrotraen los precios de los productos al día 6 de marzo de este año, con la idea de que la canasta familiar, el acceso de la gente a esos bienes esenciales no se vea desbordado producto de la especulación, el acuerdo o la inflación. Por eso es que también se establece en esta resolución la idea de que no solamente el gobierno nacional, sino las provincias y los municipios puedan controlar el cumplimiento de esta normativa. En materia de servicios también se dictan normativas, un decreto que lo que hace es asegurar que no se pueden cortar los servicios básicos. Es lógico, si la cadena de pagos está cortada, si en realidad no hay actividad económica, es muy probable que el grueso de la población no pueda pagar sus obligaciones. Entre ellas, algunas que son fundamentales, como cuáles: la energía eléctrica, el gas por redes, el agua corriente. Y las otras, que si bien no son servicios públicos, sí tienen un sumo interés, y más en este momento, como es la telefonía fija o móvil o internet, y la televisión por cable. Televisión por cable, en realidad, porque es una fuente de entretenimiento para todos aquellos que todavía deben estar encerrados, entonces la idea es que por lo menos encuentren ahí una manera de dispersión, pero en el caso de la telefonía móvil e internet es porque al suspenderse las clases y tener que recurrir todos a este mecanismo para impartir las mismas, el alumno debe tener el acceso a Internet. Por eso la falta de pago no puede impedir esto y en consecuencia se ordena la prohibición de cortar los servicios y a su vez, en el caso de que la gente no lo pueda pagar, bueno, que recién lo va a hacer en el mes de septiembre de este año con distintos pagos. Esto es para todos, no, es para los sectores más expuestos, ¿sí?, y para las viviendas familiares, que son fundamentalmente, y también para las empresas, pero siempre que sean pequeñas y medianas empresas. También en materia bancaria se estableció la obligación de financiar automáticamente el pago de las tarjetas de crédito que vencían en el mes de abril. Entonces, en lugar de pagarse ese mes, automáticamente se prorrogaba, se dividía en 9 cuotas a pagar 3 meses después de la fecha del vencimiento. Esto fue una medida del gobierno que intentó justamente aliviar las economías familiares. Pero seguían apareciendo los problemas. ¿Y qué pasa con aquel que tenía un crédito hipotecario? Bueno, en primer lugar lo que se estableció fue que en un país como el de la Argentina, que sufre la inflación y las cuotas muchas veces se ajustan por esos índices, lo que se dijo es que quedaban congeladas. En segundo lugar se dijo que no se podían iniciar ejecuciones para, llevar adelante ejecuciones para sacar a la gente de las viviendas, y a su vez se pospuso el pago, ¿sí?, para aquellos que no pudiesen pagar, aquel que puede obviamente, que lo conveniente es hacerlo, pero aquellos que no pudiesen pagarlo, se les establece también un sistema para empezar a abonarlo en cuotas, lo adeudado, a partir del mes de septiembre, siempre esto sujeto a que se vuelva a la normalidad, porque tampoco sabemos si el mes de septiembre vamos a poder vivir, aunque sea parecido a lo que sucedía antes. Pero para el derecho aparecen dos problemas grandes. ¿Cómo? Pero entonces, ¿y si me prescribe el crédito y yo no lo puedo iniciar? O si hay caducidad de instancia, bueno, expresamente lo que se dice es la prescripción, la caducidad, los plazos quedan suspendidos hasta por lo menos el tiempo que dure esta pandemia, que se establecía o se pensaba en ese momento para el 30 de septiembre.
En el caso de los alquileres, algo similar, se prohíben los desalojos, se prorrogan los contratos, es decir, si vencían durante el tiempo que dura la pandemia, como no se pueden hacer mudanzas, los contratos quedan prorrogados hasta el mes de septiembre, con lo cual no hay que discutir con el locador. También se congelan los precios, y en el caso, no es para todos, pero es para las viviendas únicas, ¿no? Para aquellos sectores más expuestos. Y en el caso de falta de pagos, una vez más se prorroga y se dice que se va a poder pagar en cuotas una vez superada esta primera etapa, que en principio, vuelvo a insistir, todo se acumularía para el mes de septiembre de este año. El gobierno toma otra decisión, que es la de fomentar el teletrabajo, y lo hace en principio para sus propios empleados, es decir, no son vacaciones, lo que dice es, bueno, todo aquel que tenga la capacidad instalada en su domicilio va a tener que trabajar desde su hogar. ¿Para qué? Para que el sistema siga funcionando. Y en cuanto a las actividades comerciales, la cadena de pagos obviamente que se vio afectada. Se establecieron dos cuestiones: las cuentas bancarias no se pueden cerrar porque los cheques sean rechazados. Se generan asistencias para los empleadores, ¿a través de qué? Bueno, se les el Estado paga parte de los salarios de los trabajadores de las empresas según la magnitud de cada una de ellas. Se establece una prórroga para el pago de algunos aportes que se deben hacer respecto de los trabajadores, y a su vez, para aquellos que son los trabajadores independientes, los profesionales, los médicos, los abogados, etc., se les otorga un crédito a devolver, pero a tasa cero, que van a recibir en 3 meses en sus tarjetas de crédito, y con el cual después van a devolver en 12 meses con 6 de gracia. Es decir, que lo que está haciendo el Estado es inyectar fondos para tratar de paliar esta parálisis económica que se está viviendo. Se crea un fondo para garantizar a los bancos el pago de los créditos por parte de los tomadores, y sobre todo para las empresas, para que les den créditos a tasas bajas dentro de lo que es la realidad argentina. Se prohíbe, como lo hizo España, despedir a los trabajadores. No puede haber razón, salvo que existiera una justa causa, pero nunca va a ser la merma de la actividad económica. Por lo tanto, no hay despidos sin justa causa, y a las provincias se les otorga créditos para avanzar. Es decir que nosotros en Argentina hoy nos encontramos entre la tercera y la cuarta fase, con la espera de pasar a la quinta, que es lo que se conoce como la nueva normalidad. No va a ser la normalidad que teníamos antes, pero se va a buscar un nuevo tipo de normalidad. Esto nos plantea pensar el futuro. Y hasta ahora hemos visto las medidas actuales para paliar la crisis que genera esto. Pero ¿qué es lo que viene y por qué el derecho también tiene, además de los desafíos que ya ha venido campeando, los que va a tener que enfrentar en un futuro no muy lejano? En primer lugar, adaptarse a esta nueva normalidad. Y creo que es fundamental entender que muchos de los conflictos que se van a llevar a los tribunales en estos tiempos próximos no se pueden resolver con el derecho de la normalidad, sino que es fundamental interpretar las viejas normas, pero adecuadas a esta nueva normalidad que se nos presenta, signada por la emergencia, e intentando en lo posible resolver los conflictos con equidad. Menuda tarea la que van a tener que enfrentar los tribunales. Lo primero que nos vamos a plantear es, ¿vamos a hacer un cambio de sistema económico? Y la verdad es que esto, más allá de algunos filósofos que plantean y hasta algunos economistas, suena realmente bastante difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos economistas coinciden en que si bien el mundo va a ser muy distinto, lo que vamos a ver es una aceleración de los fenómenos que se venían dando hasta ahora. Uno de los primeros fenómenos es cómo impacta este COVID en las economías mundiales. Y si ustedes miran este gráfico elaborado por Mediabanca de Italia, lo que dice es que no es que todos hemos perdido ante este virus. Países, a nivel global, el PBI del mundo, es decir, la riqueza generada por el mundo, va a caer aproximadamente unos 3 puntos. Y va a haber algunos sectores que van a ser más afectados que otros. En principio, Europa, se habla de que la caída podría ser de 7,2. Sin embargo, cuando uno analiza cuáles son las proyecciones para China y la India, que nuclean casi un tercio o un poco más de la población,
En realidad, esos dos países van a tener igualmente un saldo positivo, según dicen estas evaluaciones. Es decir, que ni aún con la pandemia habrían perdido. Tal vez crecen menos de lo que se esperaba, pero no van a decrecer. Y esto va a marcar una aceleración de lo que veníamos viendo, que era este choque económico entre Occidente y Oriente. China, como una suerte de locomotora, creciendo cada vez a lo que se llamaban esas tasas chinas, y por el otro lado, una Europa y una América que en realidad van a empezar a registrar saldos negativos. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, plantea que mientras el mundo va a perder 3 puntos, es muy probable que Europa pierda 7.2 y casi 7.5, y casi todos están en torno a esos números. Este informe también revela que estas son dos imágenes satelitales por calor del funcionamiento de la industria china. Hay que confiar en que esto sea cierto, ¿verdad? Pero que habría estos registros que comparan la actividad en el mes de noviembre y ya la actividad en el mes de marzo. Y lo que dicen es que la actividad en China ya ha vuelto otra vez a niveles, si bien no similares a los anteriores, sí está la actividad en marcha. Y esto entonces viene a respaldar esos datos que se planteaban. En segundo lugar, lo que hay que tener en claro es que aquí tampoco es que todos han perdido, sino que ha habido ganadores y perdedores. Los ganadores han sido el sector tecnológico, indudablemente, el sector de distribución y logística a gran escala, que son precisamente las tecnológicas, donde también están ahí a través de sus plataformas interviniendo, y las que más han perdido, obviamente, son todas aquellas que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con los combustibles, que tienen que ver con la moda, que tienen que ver con lo que hace al intercambio internacional. Por eso es que las proyecciones, si uno mira, justamente los medios de transporte son los que más han perdido, los que más van a necesitar de algún tipo de solución en este momento, que ya la Unión Europea está empezando a ensayar el jueves próximo pasado. ¿Qué escenario se nos presenta? Y es muy probable que la desigualdad se pronuncie. En el año 2019, vean ustedes que casi el 80% de la riqueza estaba en manos de casi el 14% de la población. Es decir, que esta desigualdad tiene que llevar sí a replanteos por parte de los ordenamientos, porque esa distribución de la riqueza por lo general se logra a través de las normas, y entonces es un debate que debemos darnos. ¿Por qué? Porque en los hechos Estados Unidos, que es una referencia, ha dado muestras hace pocos días de que ya tiene 37 millones de personas pidiendo subsidios por desempleo. En nuestro país, en Argentina, 5 millones de trabajadores se han vuelto más vulnerables y por lo tanto tienen menores ingresos o no los tienen y por lo tanto más expuestos al COVID. El 92% de la población argentina dice que ha tenido inconvenientes a raíz de esta pandemia, y México tampoco es la excepción, por lo menos los medios así lo dan cuenta, de que va a perder una cantidad de empleos más que en cualquier otra recesión. Por eso, uno de los temas que nosotros hemos planteado en nuestra visita anterior a Colima y que hoy me parece que vuelve a estar en el centro del debate, es empezar a analizar la posibilidad de la renta básica, que antes estaba sostenida en el avance de los medios tecnológicos, que han ganado mucho espacio a partir de esta pandemia del año 2020, y que por lo tanto van a obligar a que los estados empiecen a analizar con seriedad la procedencia de estas medidas y sobre todo las formas de fondear ese tipo de medidas. ¿Qué pasará con la sociedad de consumo? La sociedad de consumo se sustenta sobre 4 pilares fundamentales: la publicidad, que ha caído porque como no hay comercio, no hay inversión; la moda, que lo que logra es que nosotros psicológicamente tomemos por descartables productos que no lo son y queramos siempre lo último de moda. Creo que aquí sí va a haber un impacto. Esto creo que va a dejar alguna enseñanza, por lo menos en algunos años siguientes, no sé si para el futuro de manera continua. Los contratos predispuestos y sobre todo el crédito al consumo. Y acá creo que está un poco la columna que más débil se va a colocar. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿habrá crédito? Si ya los estados están volcando cantidades ingentes de fondos y la ciudadanía lo que va a tener son justamente deudas, porque no estaba preparada en esa sociedad de consumo para el ahorro, el gran inconveniente que van a tener es que ningún crédito va a poder derivarse a la compra de bienes y servicios, sino fundamentalmente de existir al pago
de deuda. Por eso, uno de los escenarios que más vamos a tener que trabajar desde el derecho en los próximos meses y años es el sobreendeudamiento, tanto de empresas como de consumidores. Y por último, hablar de la sociedad vigilada. ¿Por qué? Porque el uso de las herramientas tecnológicas ha permitido, por un lado, avances en la lucha contra la pandemia, pero por el otro lado ha abierto riesgos muy importantes de quedar sujetos a un control absoluto. Y esto bien lo planteaba en una charla a que tuve el gusto de escuchar días pasados sobre protección de datos personales de la doctora Gómez Madrigal, y que justamente está dado por el uso de la tecnología para monitorear el comportamiento de los ciudadanos. Vean ustedes, por ejemplo, que hoy todos los gobiernos y cualquiera de nosotros puede ir controlando cómo la comunidad, cómo un país se va moviendo simplemente por el movimiento de geolocalización o por lo menos de ubicación de los teléfonos celulares. De esa manera, nosotros en el 17 de abril del 2020 podíamos saber que se había reducido un 83% la concurrencia a restaurantes, a casas de indumentaria, etcétera, que había bajado un 29% la concurrencia a farmacias y que de la media había un 92% menos en los parques, ¿no? También un 61% menos en las estaciones de transporte, y en los lugares de trabajo, y había aumentado, lógicamente, la presencia de las personas en sus hogares. Al 9 de mayo, como producto de lo que pasó con estas tercera y cuarta fase, que es relajar un poco para que la gente pueda en algunas actividades comenzar a trabajar, lo que se vio fue una baja en casi todos esos baremos, y por lo tanto mayor concurrencia de las personas. Uno de los temas en debate ha sido, por ejemplo, a quien se lo pone como uno de los modelos para haber detenido la proliferación del COVID. En este caso era una aplicación que geolocalizaba y por lo tanto enviaba advertencias diciendo por dónde había estado esa persona a la cual se le había diagnosticado, y de esa manera cualquiera de nosotros podía saber si había estado cerca o no de ese sujeto, lo cual generó indudablemente una parte importante de conflictos como por ejemplo divorcios, porque era fácil determinar dónde había estado la otra persona y obviamente si había estado cerca de un contagio y demás, eso exponía. Los datos que en teoría eran anonimizados, producto de tener que enfrentar la situación y denunciar que uno podía haber estado próximo a una persona con riesgo, generaba la consecuente desanonimización de los mismos. Entonces, este es un tema a debatir. Italia también lo ha implementado, y en la Argentina, no solamente que se implementó, sino que a su vez estableció que era obligatorio para aquellos que regresaban al país, aquellos argentinos que regresaban al país, en esos vuelos de repatriación, una vez que llegaban a la Argentina, obligatoriamente debían descargarse esta aplicación que hace el seguimiento de geolocalización. Ante esto aparecen otras medidas que intentan ser menos invasivas, como la de contact tracing, y entonces esto demuestra claramente que los abogados no podemos desconocer la tecnología, no podemos dejar de hablar el idioma de los tecnólogos, tenemos que empezar a familiarizarnos para poder generar este tipo de debates. Esta es una tecnología que, si bien es más intuitiva de la intimidad, no es tampoco la panacea, y el riesgo es justamente que los estados comiencen a tener más información aún de la que tienen, pero también las empresas privadas que puedan, por más que digan que no, la posibilidad en algún supuesto de tener acceso a estas bases de datos. Por eso, insisto, el teletrabajo va a ser una de las cuestiones que se van a instalar en el escenario próximo. Twitter, por ejemplo, ya dijo que una vez que termine la pandemia, todo aquel que quiera trabajar desde su casa se le va a permitir. Esto va a tener un impacto económico. Piensen ustedes que si todas las personas trabajan en sus casas, los locales en realidad dejarían de tener el sentido de expansión que a veces se necesita para grandes plantas de profesionales o de empleados. Por lo tanto, la idea es que el metro cuadrado puede ser que los espacios se reduzcan, que eso baje de valor, que quede inmuebles ociosos. Esto va a tener indudablemente, este cambio de modalidad del trabajo que ha venido para quedarse, va a tener a su vez un correlato que tenemos que empezar nosotros también desde el derecho a analizar cuál va a ser el mismo. La inteligencia artificial y
las soluciones tecnológicas van a tener ya una velocidad de inserción todavía más rápida. De hecho, ya estamos trabajando con robots en los hospitales, aún en Argentina, por ejemplo, para desinfectar espacios del COVID. Esto habla de que aquello que en su momento en la Universidad de Colima planteamos como que era un escenario que para muchos parecía lejano, no lo era, y con esto todavía se ha acelerado más. Entonces los estados tenemos que empezar a regular y a controlar positivamente sobre estas nuevas tecnologías. Este ha sido el escenario. Me ha interesado hablar del futuro, y digo que me interesa el futuro porque en realidad va de la mano con algo que dice Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Por lo tanto, todo esto que hemos visto, todo esto que he tratado de concentrar en este tiempo, que una vez más agradezco a la Universidad de Colima, nos tiene que llevar a pensar el rol trascendental del derecho, de la materia que nosotros, de la carrera que nosotros abrazamos, y cómo justamente la organización de la sociedad y a su vez el camino a seguir por un conjunto humano en un momento determinado está marcado por lo que las normas establezcan. Creo que hay una revalorización en ese sentido del Estado, pero creo también que hay mucho para trabajar y que los jóvenes, sobre todo, sí, tienen un gran escenario por delante. Por todo esto, muchísimas gracias. Es un placer desde aquí, desde Mar del Plata, desde la República Argentina, poder mantener una vez más este encuentro con los que yo siento amigos mexicanos, y como siempre, a disposición para cualquier otra oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, damos inicio entonces a la pregunta que nos han formulado. Vuelvo a insistir con el agradecimiento y además a todo el equipo técnico para poder superar los inconvenientes que se han generado. Leo aquí la pregunta de Ramírez Molina a Damaris Montserrat: si se podría considerar violatorio el derecho a la convivencia de menores de edad para con sus progenitores. En realidad, lo que se ha adoptado como pautas o protocolos dentro de la República Argentina es la idea de que en lo posible, dado que hay muchas familias que no pueden disponer de la posibilidad de vivir en casas separadas, se intenta en lo posible la medida del aislamiento a los efectos de que si conviven mayores con menores, bueno, justamente la prohibición de salida a la calle, la suspensión de las clases, lo que facilita es precisamente evitar el posible contagio. No obstante, se intentaron protocolos más exigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, en una parte de la República Argentina, los adultos mayores de 70 años, a los cuales el gobierno les planteó que antes de salir debían pedir una suerte de autorización. En realidad luego se dejó sin efecto y se sostuvo que en realidad no se podía imponer una restricción de ese tipo a las personas adultas. Por lo tanto, no es que está prohibido que convivan, sí es una recomendación, y de hecho se hace foco especialmente hoy en trabajar con los geriátricos, que es donde están los adultos mayores, a los efectos de evitar que esto pueda llegar a tener un efecto todavía más terrible dentro de ese grupo que es el grupo que está más afectado, ¿no? O que tiene más riesgo ante este virus, a diferencia, por ejemplo, de lo que había acontecido con la peste española, que atacaba más a los jóvenes. Bueno, aquí es justamente a los grupos que se llaman de riesgo, de 60 años hacia la parte superior. Muy buena la pregunta de Kimberly Messina: ¿cómo está afectando la pandemia a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial? Bueno, el escenario es en los tres poderes, en principio, de suspensión de la concurrencia al lugar de trabajo por parte de los empleados. La idea es evitar que haya aglomeraciones en los medios de transporte, y en consecuencia que eso pueda generar una propagación mayor del virus. Por eso es que el Ejecutivo en realidad lo que ha implementado es el teletrabajo. La idea es que los empleados puedan trabajar desde sus casas, pero con suspensión de los plazos procesales. En el caso del Poder Judicial,
también sucede exactamente lo mismo. En el caso del Poder Judicial, en realidad ahora tenemos dos realidades distintas, porque la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, ha establecido todo el proceso electrónico. Por lo tanto, la idea es que no haya necesidad de concurrir y que a los edificios de tribunales lo que queda pendiente es resolver el tema de las audiencias, y se está trabajando para buscar algunas plataformas que permitan desarrollar las mismas. Y en el caso del legislativo, lo dejé para el final porque fue uno de los casos paradigmáticos, porque como la mayor parte de los legisladores superan los 60 años de edad, fundamentalmente en el Senado de la Nación, eso generó que muchos de ellos tuvieran que aislarse y por lo tanto no podían concurrir presencialmente al Parlamento para deliberar. Ante ello, se planteó la posibilidad de hacer las deliberaciones a través de plataformas virtuales. Como la vicepresidenta de la Nación tenía dudas respecto de la validez que podría tener a futuro ese tipo de procedimiento, máxime que no podían reunirse para reformar el reglamento del Poder Legislativo, presentó una acción conocida como declarativa de certeza para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinase si era válido o no era válido el hecho de reunirse a través de plataformas virtuales y no presenciales, como surgía en principio la interpretación tradicional del reglamento del Senado de la Nación. Ante ello, en voto dividido, pero la mayoría entendió en 3 votos que si bien no era una cuestión para ser sometida al Poder Judicial, en los hechos, en realidad, el propio Poder Legislativo tenía las facultades para establecer las formas de deliberar, y fue así que la semana próxima pasada tuvimos la deliberación de un congreso virtual, donde cada uno de los legisladores, cumpliendo desde sus domicilios, o en el caso de aquellos que podían salir para cumplir con sus funciones desde sus oficinas, y algunos en el Parlamento mismo, se llevó a cabo la primera deliberación, en la cual se dio media sanción en cada una de las cámaras a distintas leyes. Pero la verdad es que es muy atinada la pregunta, porque fue todo un cambio que va a marcar lo que va a pasar, entendemos nosotros, de aquí en adelante con la justicia, ¿no? Con la justicia y también con el Poder Legislativo. La posibilidad esta, que va ahora a discutirse mucho, de poder dar quórum a la distancia y no de manera presencial. ¿Considera que los gobiernos de cada país actuaron de forma correcta con las medidas que establecieron ante la pandemia? Bueno, la pregunta de Joana es muy amplia, es muy interesante. En verdad, yo creo que como todo, estamos ante algo que es desconocido, por lo tanto es muy difícil valorar lo adecuado o no de las decisiones que se han tomado. Indudablemente las vamos a evaluar como siempre se hace con la historia, no es que hayan transcurrido varios años, pero en los hechos es claro que aquí se ven como pocas veces los dos grandes principios, ¿no? El principio de prevención y el principio de reparación. Creo que los países anglosajones comenzaron con esa idea de reparación, de, bueno, hay que seguir para adelante y es posible que alguien pueda caer en el camino. Los países, tal vez que somos más latinos y que tenemos el sentimiento más a flor de piel, entendimos que eso no era una opción viable, y esto es lo que ha seguido todo Sudamérica, a excepción de Brasil, que en Brasil se da una situación bastante particular, porque mientras el presidente dice que no se puede parar la economía, los gobernadores de los principales estados sí adoptan la idea de la cuarentena. Es decir que, en realidad, ante lo desconocido, esto genera un escenario difícil, y sobre todo difícil en las consecuencias, ¿no? En lo que va a venir más adelante. Espero haber contestado, Joana. Con respecto a Mariana Ubaldo, si es factible un acuerdo legal entre países que atiendan las medidas necesarias para mitigar el contagio de alguna otra enfermedad desconocida. Me parece fantástico, creo que es un poco lo que se comenzó a debatir en el G20, y de hecho también es uno de los temas que se discutieron hoy a la mañana en la reunión de ministros de salud del G20 a través de videoconferencia, donde la postura, sobre todo de los países que tenemos menos capacidad económica o que atravesamos situaciones más difíciles, fue claramente la postura de que la vacuna, una vez descubierta, se estima de aquí a un año, en el caso de que la misma sea justamente encontrada, la misma tiene que manejarse no con los criterios
del sistema capitalista con la idea de la patente, sino que al contrario tiene que haber facilitación tanto de la fórmula como de la fabricación, porque se necesita a gran escala, y la idea es que todos los países puedan acceder a esas vacunas de manera barata, amplia, como para poder encontrar una solución integral. Así que creo que es una pauta importante. Y segundo, en el G20 sí se estaba hablando en su momento de estos fondos que, de hecho, hoy Europa acaba de anunciar entre Francia y Alemania la idea de la inyección de una suma sideral a la economía. Y de hecho también se está trabajando mucho dentro de la Unión Europea en la regulación de algunas áreas específicas, como es, por ejemplo, un motor de la economía de muchos de esos países, que es el sector del turismo. Creo, en realidad, que es pasible y que es necesario que los países, en este caso, trabajen en conjunto, tanto en esta oportunidad y creo que con las enseñanzas que nos queden de esta pandemia para el futuro. A Kimberly Messina, ¿por qué se considera en algunos países delito el no cumplir la cuarentena si puede haber excepciones como alguna emergencia? Bueno, en nuestro país, a ver, esto también es muy interesante porque nos muestra también las idiosincrasias y las culturas de los distintos países. En los países orientales, por ejemplo, que tienen una tradición de cumplimiento de la normativa y que a su vez en líneas generales, la ciudadanía acepta estas posturas, en los hechos cumplieron. En países como los nuestros, indudablemente que debe haber una idea de sanción como manera de lograr que la gente se ajuste, ¿sí?, bajo la amenaza de la pena. Nosotros tenemos aquí al lado a la República de Uruguay, por ejemplo, que no aplicó la medida, que igual no tiene una cantidad muy importante de casos, pero en ese lugar se hizo hincapié fundamentalmente en la responsabilidad social de los ciudadanos. Está bien, tienen una población de 3 millones de habitantes. En el caso nuestro, que tenemos casi 47 millones, la verdad que es mucho más difícil. Por eso es que se estableció la idea de la sanción. Y en cuanto a las excepciones, sí, hay varias excepciones. Está, por ejemplo, el caso de aquel que tiene que atender a un adulto mayor para realizar sus compras, para llevarle los enseres. Hay situaciones también para aquellos que deben cumplir actividades de transporte que se entienden fundamentales. Lo que decíamos en la charla, el tema de aquellos que se embarcan para la actividad pesquera, la actividad agropecuaria. Hay toda una serie de situaciones específicamente determinadas y siempre monitoreando que no superen un determinado porcentaje de la población a los fines de evitar el riesgo del contagio por aglomeraciones. Bueno, dice, ¿sería factible que los trabajadores del sector salud pidan un aumento a su salario? Bueno, es uno de los planteos, Francisca, que han hecho desde el sector salud, exactamente. Indudablemente ellos son los que están hoy en el frente. De hecho, en mi ciudad casi los últimos casos han sido de efectores de salud, de personal del sector salud, y es por eso que están reclamando la posibilidad de que se incorporen, además de ese bono que se le dio en su momento para destacar su tarea. Le agradezco a Carlos Garibay por las palabras, también a Ana de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Es legal que a los trabajadores sindicalizados en el gobierno les hagan recortes salariales debido a la situación actual? Bien, es también una buena pregunta, es otro de los temas que está en discusión. A ver, no hay que olvidarse que la pandemia afecta fundamentalmente, en primer lugar, las exportaciones. Por lo tanto, la balanza comercial de los países en muchos casos o tenderá a la neutralidad o en su caso a escasos ingresos, si es que le diese positivo. Y eso, en consecuencia, lo que genera es que los estados tienen menos ingresos desde el exterior, pero además también internos, porque al paralizarse la actividad económica en los que han tomado la decisión como el nuestro de ralentizar la curva de contagios y con ello ha hibernado a la economía, el problema es que al no haber giro comercial, los proveedores tampoco tienen dinero para pagarle al Estado los impuestos. Y esto genera a su vez otra problemática para los estados, que es que les cuesta mucho pagarle a sus trabajadores. Si bien, como vimos en la exposición, el gobierno ha establecido que los trabajadores tienen derecho a el total de su salario, en algunos sectores
por ejemplo, el petrolero, que para colmo está afrontando una crisis internacional en cuanto al valor del crudo, se determinó especialmente que un acuerdo entre empresarios y sindicatos por el cual se hizo una rebaja del 25% en los salarios a cambio de mantener las fuentes de trabajo. Los gobiernos, por supuesto, tienen una herramienta, no todos, pero la gran mayoría, que es la emisión de dinero, la inyección de dinero soberano dentro de la economía. Lo que pasa que eso también, sobre todo en países como la Argentina, es cuestionado por algún sector porque eso tiene efectos inflacionarios. Al haber tanto circulante, la moneda se deprecia en relación a las monedas duras del mundo, que también en este caso van a tener una depreciación, y eso lo que genera es un corrimiento de precios y por lo tanto un poco lo que planteábamos, esta idea de un mayor empobrecimiento aún de aquellos que puedan o que mantengan su trabajo después de este ciclo. De la forma correcta, esto ya lo habíamos contestado recién a Joana, y creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Nava Álvarez Regina, la verdad, el agradecido soy yo por la oportunidad que me dan de poder intercambiar ideas y recibir tan interesantes preguntas. Creo que tenemos un gran camino por delante y va a haber mucha actividad que va a tener que llevar adelante el campo del derecho, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer en estos próximos tiempos y hay que buscar normativa que pueda regular la emergencia. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Regular la emergencia. No podemos pensar con el derecho tradicional, tenemos que empezar a pensar con otra estructura mental. Así que bueno, si no hay más preguntas, les agradezco una vez más la invitación y la posibilidad de haber podido comunicarme con ustedes y a la Universidad de Colombia y a Enoch Morán. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Muchas gracias, Jamie Bustos, muchas gracias. Gracias a ti, Jocelyn, por el tuyo. La verdad, un placer. Al contrario, un gusto.